Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sección más de Pregúntale a los expertos. El día de hoy me encuentro con Roberto Sánchez, él es médico veterinario zootecnista. Bienvenido, Roberto. Hola, no, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la conservación de los manatís, que de hecho los tenemos justo detrás de nosotros. Cuéntanos cómo se ha llevado a cabo esta conservación aquí en Dolphin Discovery. Mira, el manatí en México es una especie muy icónica. Forma parte de un grupo de especies que a nivel gobierno se conoce como especies prioritarias. Son especies que por su carisma, por su importancia ecológica y todo, requieren de una protección especial, además de ser una especie que está en franco peligro de extinción. Entonces, afortunadamente el gobierno mexicano tiene ya muchos años, cerca de 25 años, muy preocupado por esta especie y se ha formado el Subcomité Técnico Consultivo para la Recuperación del Manatí. Este subcomité tiene como función orientar al gobierno en las acciones que se deben de tomar para la protección de esta especie. Y este comité está formado por instituciones académicas, por centros de investigación y en nuestro caso por iniciativa privada. Nosotros tenemos prácticamente los 25 años dentro del subcomité. ¿Cuál es el factor de riesgo en el que se encuentran estos animales? Mira, básicamente en México, y varía mucho dependiendo de qué estado es. La problemática es diferente en Veracruz que la de Tabasco, que la de Quintana Roo, pero básicamente es la destrucción de su hábitat y la contaminación. ¿En sí no tienen un depredador natural estos animales? No tienen un depredador natural importante. Realmente el único depredador importante del manatí es el ser humano. Son los golpes por embarcaciones, las áreas muy contaminadas y, como te decía, principalmente la destrucción de sus hábitats. ¿Cuál es la labor del manatí dentro del ecosistema? Bueno, es una especie muy importante, como cualquier otra. Es una especie que habita tanto en agua dulce como en agua salada, y pues forma parte de toda esta cadena trófica y forma parte de todo lo que son las herramientas de conservación. No es tan importante como cualquier especie, ¿no? Todas las especies somos importantes, incluso el ser humano. A lo largo de los años aquí en Dolphin Discovery también se ha llevado a cabo el rescate de estos ejemplares. Cuéntame un poquito más de eso. Mira, Dolphin Discovery ha estado muy involucrado en la protección de esta especie. Nos hemos dedicado a tener animales que se encuentran en situaciones complicadas, en situaciones que ponen en peligro su vida. Hemos rescatado, ya no te puedo decir cuántos críos huérfanos, porque es muy común el encontrar críos huérfanos de manatí. ¿Por qué es muy común? Pues hay varios factores. El principal es alguna cuestión relacionada con la madre. Uno de ellos puede ser la misma inexperiencia materna. Las hembras primerizas que tienen su primer crío muchas veces no tienen todavía el conocimiento de cómo cuidarlo de una manera muy adecuada y se alejan del crío, las corrientes se llevan a los críos. Puede ser algún accidente con la madre, que la hayan matado. Hay muchos factores, pero es relativamente común que se encuentren estos críos huérfanos, y nosotros nos hemos dedicado a la tarea de rehabilitar a muchísimos de ellos. ¿Tienes en mente algún caso que te haya marcado? Pues mira, desde el primer crío que se rehabilitó fue aquí en México, justamente fue un crío que varó en Belice, le pusieron de nombre Hércules. Y lo trajeron a México porque ya teníamos nosotros bastantes más conocimientos. Y este crío en especial fue el parteaguas, ¿no? Nos enseñó muchísimo cómo cuidarlos, la alimentación, la temperatura del agua donde lo debes de tener, porque son prácticamente como un bebé humano, tienen que tener muchísimos cuidados. Y posteriormente fuimos agarrando experiencia en esta área y la hemos compartido con muchos colegas. Actualmente ya se rehabilitan críos, por ejemplo, en Tabasco, en Veracruz, cuando antiguamente todos venían para acá. Entonces nos dimos mucho a la labor de preparar a la gente que está en otros estados para que tuviera los conocimientos necesarios para rehabilitar estos animales. ¿Esta especie en qué zona se encuentra? Mira, esta especie originalmente se encontraba desde Tamaulipas hasta todo lo que es el Golfo de México y todo el Mar Caribe, hablando de México. No es una especie endémica de México, la encontramos en Brasil, la encontramos en África, en Colombia, en Venezuela. Entonces su distribución va prácticamente de Veracruz hasta el Caribe. Las poblaciones en el estado de Veracruz se desconoce el número de animales. En Tabasco también se dificulta mucho por lo oscuro del agua y demás. En Quintana Roo sí tenemos un dato muy exacto de cuántos manatís hay,
porque la claridad del agua nos permite hacer censos aéreos, ir contando animales, ponerles radios para hacer seguimiento satelital. Entonces se tiene un conocimiento muy profundo de cuál es la situación del manatí en Quintana Roo, pero desafortunadamente en otros estados es más complicado. ¿Cuántos hay aproximadamente? Mira, en Quintana Roo se calcula aproximadamente ahorita de entre 230 y 250 animales, que es un número realmente bajo. Pero la buena noticia es la siguiente, que este número se ha mantenido en los últimos 10 años, o sea, la población no ha disminuido, si bien no ha aumentado exponencialmente como quisiéramos, tampoco ha disminuido. Entonces eso quiere decir que todos los programas que está llevando a cabo el gobierno en apoyo con el Subcomité Técnico Consultivo, los programas educativos, tanto de nuestra empresa como de otras empresas, han tenido un impacto importante en que las poblaciones de esta especie se mantengan en un nivel estable. Esta especie es muy noble, ¿no? Es un animal sumamente tímido, un animal sumamente astuto. A mí se me hacen unos seres maravillosos porque encierran mucho misticismo, tienen una inteligencia fuera de lo normal. Sin embargo, tienes razón, son animales de metabolismo muy lento, son herbívoros, comen exclusivamente plantas, y al no tener depredadores importantes, como habíamos comentado, pues se la llevan bien tranquila, ¿no? Sí. Entonces, cualquier impacto que pudiera haber, cualquier impacto negativo, pues sí tiene efectos importantes en las poblaciones. Finalmente, Roberto, ¿cómo se lleva a cabo el cuidado aquí de los manatís en los hábitats de Dolphin Discovery? Mira, los primeros 2 manatís que llegaron aquí justamente a esta área, fue ya hace prácticamente 20 años, que fueron Romeo y Julieta, fueron rescatados de Tabasco, estaban en un área confinada, sumamente cerrada, con 0 disponibilidad de alimento, unas condiciones terribles, muy delgados los animales. Entonces la Profepa en aquel entonces nos pidió el rescatar estos animales y los trajimos para acá. Afortunadamente tuvimos mucho éxito con la reproducción, y posteriormente otros sitios como el Acuario de Veracruz, que también se dedica mucho a los rescates, pero no tiene la capacidad en cuanto a espacio para mantener muchos animales, pues empezamos a hacer intercambios. Entonces realmente tenemos una población muy estable, al grado de que ya hemos podido donar animales a otras instituciones, como es el Zoológico de Guadalajara, que hicieron un exhibidor precioso para ellos, y nos da la oportunidad de que gente de otros estados conozca esta especie, porque realmente si tú vas hacia el norte o hacia el centro del país, la gente no conoce al manatí, cuando aquí todo el mundo lo conoce por lo icónico que es en este estado. Los cuidados son básicamente una muy buena alimentación, observaciones diarias, chequeos de salud trimestrales. Entonces realmente sí tenemos un conocimiento ya muy apegado a lo que debe de ser un buen cuidado. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, por ser No, parte de gracias a esta ustedes. entrevista, por compartirnos tus conocimientos, y muchísimas gracias a todos ustedes por vernos. Recuerden dejarnos en los comentarios qué les gustaría preguntarle a los expertos. Nos estamos viendo.